Buenas tardes, arquitecta María Orihuela. Es un placer tenerle el día de hoy con nosotros. Nos gustaría conocer su trayecto en la carrera de arquitectura y estamos emocionados por conocer más sobre su trayectoria y experiencia en el mundo laboral. Bueno, mi nombre es María Asunción Orihuela Pauca. Yo estudié arquitectura en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Ya tengo un poco más de 20 años de labor profesional. Bueno, lo que a mí me gusta más es la proyección, ¿no? Como primer número, ¿no? Y he tenido la oportunidad también de poder incursionar en lo que es la ejecución también, ¿no? Entonces, proyectar y verlo ejecutado, ¿no? ¿Cuántos años ya de proyectista ya lleva? Ya prácticamente los 20 años. 20 años. Sí, 20 años, alrededor de los 20 años. Bueno, para más o menos comenzar el año, ¿en qué año más o menos egresó de la universidad? Yo he egresado el año 94. ¿De la universidad? De la universidad. Del centro. De la Universidad Nacional del Centro. Los años de experiencia como arquitecta son 20 años. O sea, trabajé de todas maneras mientras me titulaba, porque, bueno, yo veía que había muchos colegas que no obtenían el título, ¿no? Y trabajaban como bachilleres y no podían firmar, o sea, tenían ciertos problemas, ¿no? Entonces, mi familia me dio esa idea, ¿no? Mira, puedes trabajar, pero no te comprometas mucho de repente con alguna empresa, con alguna institución, hasta que no tengas tu título, ¿no? O también otras cosas que pasaban es que los arquitectos formaban una familia y ya las responsabilidades económicas no les dejaban titularse, ¿no? Entonces igual en mi casa, tampoco hasta que te titules, ¿no? Entonces, bueno, sí, bueno, me titulé sí, pero ya siendo mamá, o sea, no cumplí esa parte, pero, o sea, ya me titulé casada, ¿no? Con un niño y, de ahí son los 20 años, ¿no? Porque son más o menos 5 o 6 años que me tomó, aterrizar bien mi proyecto de tesis, sustentarlo y, obtener la colegiatura, ¿no? Entonces, trabajando como arquitecta, yo lo considero pues desde el momento en que recibí la colegiatura, ¿no? Donde ya sentí que estaba trabajando en serio, ¿no? Porque antes, bueno, podías hacer ciertos trabajos, pero no eran ni tu autoría, ¿no? Porque tú ni siquiera los podías firmar. Y más o menos siendo miembro, digamos, del Colegio de Arquitectos, ¿cuántos años ya llevas siendo como miembro del Colegio de Arquitectos? Como miembro, yo me colegié el 2002, o sea, ya son 22 años, 22 años, sí, por eso te decía alrededor de 20 años. ¿Cuál fue el motivo principal que le llevó a elegir la carrera de arquitectura? Siempre he tenido la inquietud de diseñar, ¿no? Desde el colegio me gustaba hacer, dibujar, pintar, entonces, pero pues uno a veces, terminando el colegio todavía ni siquiera sabe qué quiere, pero gracias a un profesor que había visto, ¿no?, ciertas actitudes, cuando me preguntó, o sea, yo había egresado, ¿no?, del colegio y estaba pensando todavía qué cosa iba a estudiar, él me dijo, no, tú tienes que estudiar arquitectura. Y yo, bueno, en realidad sí estaba pensando tomar una rama que tenía que ver con el diseño, porque ya lo único que me había dado cuenta es que me gustaba mucho el diseño, ¿no?, crear. Entonces, y dije, sí, ¿por qué no, no? Entonces, me presenté y en realidad me enamoré de la carrera, ¿no? O sea, como un cliente, en todo caso, que cuando le comentaba esto, él me dijo, pues no, ahí la achuntaron contigo, ¿no? Me dijeron, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Te dicen que estudies algo y no te gusta, y a veces terminas la carrera, pero no te gusta, o si no lo dejas, ¿no? Y sigues intentando. Y si no era, digamos, la carrera de arquitectura, ¿qué otra carrera? Yo estaba pensando estudiar diseño de moda, ¿no? Pero, bueno, en esa época
casi los 2000, no era pues una carrera de la universidad, ¿no? Y es lo que los papás siempre quieren, ¿no? Tener un hijo universitario con su título y todo, ¿no? Entonces, yo, o si no podía ser diseño publicitario, ¿no? Que sí se llevaba, había institutos, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, siempre decían, no, tú tienes que ir a la universidad. Y bueno, o sea, entrando a la arquitectura, como que engloba todo, ¿no? Hasta el diseño de interiores, que es algo que también lo había pensado, ¿no? Arquitecta, ¿cuál es su opinión sobre la enseñanza de la carrera de arquitectura en nuestra región y en el Perú? ¿Considera usted que está alineada con las demandas del mundo globalizado? Sí, yo creo que sí. Al menos acá en la facultad. De todas maneras, ya la enseñanza está un poco más interconectada con las necesidades globales que al final y al cabo terminan siendo las mismas, y también con la tecnología, ¿no? O sea, conocemos sí de la tecnología, pero muchas veces, a veces no llega, ¿no? Entonces, de todas maneras, que en las aulas se conozca esto, o sea, siempre va a ser bueno para que en algún momento esa tecnología la puedan usar, ¿no? Los chicos que egresan, ¿no? O sea, siempre pensando en el futuro, ¿no? Y de todas maneras también la digitalización, ¿no? Que es algo que sí hace que, al menos, bueno, a nivel de Perú, a nivel de Huancayo, sí estemos alineados. ¿Puede identificar diferencias significativas entre la educación universitaria en los tiempos que usted ha estudiado y la educación actual? Sí, básicamente la digitalización, ¿no? Ha ido entrando de a pocos, ahora ya es elemental, ¿no? Es básico, no se puede prescindir, ¿no? Por más que se trabaje de todas maneras, inicialmente quizás en representación a mano alzada con instrumentos, al final siempre se va a llegar, ¿no? Y yo creo que es algo que hace que la carrera sea un poco más dinámica, ¿no? Durante todos los años de universitarios, ¿cuál fue el desafío más significativo el cual, digamos, se enfrentó en su desarrollo académico? ¿Se ha planteado alguna vez abandonar sus estudios? No, nunca me planteé abandonar, pero lo que yo sí, bueno, no sé si de repente ustedes también sienten eso, pero a veces me sentía incomprendida, ¿no? A mí siempre me gustaba investigar, ¿no? Gracias a Dios tenía a la mano a veces revistas extranjeras, o a veces en la familia se enteraban, o sea, sabían que estaba estudiando arquitectura y por ahí podían encontrar revistas de repente españolas, europeas, americanas, siempre me las pasaban, ¿no? Entonces yo veía cómo el diseño evolucionaba, ¿no? Esas eran épocas del posmodernismo, por ejemplo, y los arquitectos que me enseñaban se habían quedado un poco en una especie de regionalismo muy anterior. O sea, ahí me gustaba hacer, bueno, ahora sí reconozco que creo no estaba bien, pero, o sea, hacía techos planos, ¿no? Pero, pero, o sea, por último, ¿no? Ya, no importa, le podía poner el techo inclinado, pero el techo inclinado no era la forma final, ¿no? Se podía trabajar de alguna manera, ¿no? Pero mis profesores querían que sea dos aguas con sus tejitas. Allá manteniendo, digamos, una arquitectura más sí, rústica, más formal, pero vernácula, pero desde el punto de vista formal, ¿no? Podía ser un techo inclinado en losa aligerada, por ejemplo, pero siempre querían que termine siendo así, ¿no? Y a veces renegaban cuando yo les ponía, claro, por necesidad, de evacuación de aguas pluviales se necesita, ¿no? Pero yo le ponía como una cornisa, le ponía algo y quedaba tapado, ¿no? Y no les gustaba eso, ¿no? O no lo entendían, ¿no? Porque al final se cumplía, ¿no? Y otra cosa, que mis docentes eran muy funcionalistas. Y yo
me orientaba más hacia la forma, ¿no? Entonces, sí cumplía, me parecía en esa época, y bueno, de repente ahora también, ¿no? Que la función es más fácil de cumplir, ¿no? Lo más difícil de cumplir es la forma, ¿no? Entonces, esa siempre ha sido una premisa que yo siempre tenía en mis diseños, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Me daban un tema y yo siempre me ponía a pensar, nunca en la función, porque la función siempre la tienes que cumplir. Se me ocurría, ¿no? Decía, ¿y qué tal hago un cubo? Y me acuerdo que en esa época estaba muy, no sé, muy parametrada, creo, con el círculo y el cuadrado. Entonces, de la composición bidimensional, plana, siempre la llevaba, ¿no? Y siempre pensaba, ¿no? Decía, ¿y qué tal diseño con un cubo, con un cilindro, con sustracciones, con adiciones? Y siempre pensando en la forma, ¿no? Entonces, pero mis profesores siempre querían que les solucione la función, ¿no? Y bueno, uno a veces cuando es estudiante se entrampa, ¿no? Más por buscar la forma, a veces sacrificas un poco la función, ¿no? Y bueno, a lo largo de toda mi etapa estudiantil sí empecé a entender eso, ¿no? Y al final pues ya un poquito equilibrar, ¿no? Y ahora también, también, ¿no? O sea, ya entendí. ¿Cómo fue su experiencia al ingresar al campo laboral después de haberse graduado de la universidad? ¿Fue difícil encontrar trabajo? Siempre es difícil encontrar trabajo, ¿no? Lo que yo hice es bueno, como siempre, no todos quieren trabajar independientes, todos quieren tener su estudio. Incluso con un grupo de colegas que egresaron conmigo también montamos un pequeño estudio, ¿no? Pero siempre todos terminan encontrando su rumbo y se van yendo, ¿no? Entonces, al final me quedé yo, no tanto con la oficina, pero me quedé como proyectista, ¿no? Independiente, ¿no? Y también como tenía familia, no podía ir muy lejos, ¿no? Y era el boom de la época de los contratos estatales, que tenías que ir a hacer edificaciones tras del mapa, y yo me sentía limitada, ¿no? Pero encontré, como dicen, un nicho, ¿no? De clientes, y lo que yo hacía era tratar de cumplir las fechas, ¿no? Porque me di cuenta que, o sea, empezaron a venir de a pocos, pero siempre yo escuchaba la queja, ¿no? Ay, arquitecto, he venido con usted porque el arquitecto tal hace 3 años que no me entrega mi diseño, ¿no? Entonces decía, no. Y bueno, le decía, sí, señora, en 15 días le entrego tal cosa, en un mes tal cosa. Entonces, como sea, ¿no? Igual como si fuera un trabajo de la universidad, le entregaba, ¿no? Claro. Trataba de cumplir, ¿no? Más entonces, la buscaban por el hecho de que cumplía más rápido. Sí, o sea, yo me di cuenta que eso era un plus, ¿no? O un punto a mi favor, ¿no? Porque la mayoría se iba con el Estado a hacer obras y ganaban bien, pues, ¿no? Entonces, un poquito como que dejaron la plaza independiente, ¿no? Y muchos, cogían trabajos independientes y se iban con el Estado, ¿no? Y los dejaban colgados, como se dice. Entonces, yo me di cuenta de eso y empecé a ser muy cumplida, ¿no? Yo era de esas que los llamaba, ¿no? Señor tal, su proyecto está listo, acérquese a recogerlo y si fuera tan amable, cancelen. Entonces no había opción, ¿no? Entonces, y me di cuenta que empezaban a pasarse la voz, ¿no? O sea, cuando empezaban a construir, en esa época todavía no entraba en la construcción, ¿no? Entonces yo simplemente le daba su proyecto y ya... los planos, o sea, yo le daba su plano. Y otra cosa que también me daba cuenta que no había o sea, muchos no te entregaban, te entregaban y luego cuando iba a la municipalidad rebotaba, ¿no? Entonces ya no, como que a veces sus proyectos se desfasaban, ¿no? Y buscaban al arquitecto y no lo encontraban, y muchas veces esas personas llegaban conmigo. Entonces ahí me di cuenta también, entonces ya les armaba el paquete, ¿no? Ya, entonces les decía, yo trabajo de esta manera, yo le entrego con su licencia. Va a demorar, pero usted va a tener la, ¿cómo se llama? La certeza de que lo que yo le entregue lo va a poder construir, ¿no?
Entonces, porque todavía no entraba en construcción, ¿no? Entonces, claro, ahí sí me demoraba un poquito más, ahí sí empecé a sufrir, porque ustedes saben que, o ya van a saber, todo lo que es administración pública es una desgracia. Ay, lamento si algún colega está escuchando esto, pero es la verdad. Demoran mucho. Bueno, también entendiéndoles a ellos, hay mucho trabajo. Después, pero, o sea, sí esas cosas, ¿no? O sea, dándome cuenta, no sé si era marketing, no sé qué era, pero empecé a trabajar así. Entonces, dentro de, digamos, de toda la experiencia laboral y, digamos, todos los trabajos que ha realizado, ¿cuál fue, digamos, el estado en cómo se sintió a esos trabajos o todas esas experiencias que tuvo durante todo el transcurso? Sí, me gustaba, ¿no? O sea, al principio fue difícil, ¿no? Pero después ya, como que me encontré, como dicen, un nicho, ¿no? Entonces, yo tenía la oficina en mi casa y simplemente me contactaban por teléfono, ¿no? Y siempre me llamaban y me decían, bueno, tal persona me ha dicho que usted me puede hacer mi proyecto, ¿no? Entonces, y como te digo, ya estaba casada, ya tenía peques, tenía que también ver en la casa y se me hizo cómodo, ¿no? Hasta que ya crecieron y se fueron al colegio, entonces ahí tuve la oportunidad de entrar en construcción. Arquitecta, entre todos los proyectos o trabajos que ha llevado a cabo, ¿podría compartirnos cuál es el que más la ha impactado, que recuerde con mayor detalle? ¿Qué aspectos hacen destacar ese proyecto en su memoria? Bueno, yo diría 2 proyectos, ¿no? Hay un proyecto, bueno, yo por mucho tiempo he estado trabajando en lo que es infraestructura, o sea, de manera externa en el Colegio Salesiano, ¿no? ¿Cómo llegué ahí? Porque estaban haciendo el museo del Colegio Salesiano y yo entré no tanto para obra, sino para trabajar en la confección de los dioramas, ¿no? O sea, hicimos un trabajo, en realidad para hacer un trabajo museístico, ¿no? Entonces me encantó eso, me dio la oportunidad de soltar mi creatividad, ¿no? Porque lo que teníamos que hacer era replicar hábitats naturales, ¿no? Que los llamaban dioramas, ¿no? Entonces habían como unos cajones donde teníamos que poner plantas, escenografía, animalitos disecados, todo. Entonces había un proceso, ¿no? De diseño, de elección de plantas, de los animalitos y todo. Y me gustó mucho porque, y siempre lo voy a recordar porque me permitió hacer volar mi imaginación, ¿no? Mi creatividad. Y a raíz de ese proyecto, entré en la construcción de la piscina del colegio, ¿no? En realidad esa piscina sí fue un reto porque en realidad si entré fue porque hubieron problemas con los ejecutantes, ¿no? Ya previo a esto yo ya había hecho trabajo en obra, ¿no? Ya tenía cierto conocimiento, ¿no? Pero hasta concluir la piscina fue un reto porque las personas que estaban a cargo anteriormente dejaron inconclusas muchas cosas, ¿no? Entonces, que eran estructurales y que tenían que ver con obras hidráulicas, no era simplemente pues conducir el agua como en las viviendas o para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sino era contención, recirculación, porque ese proyecto incluso tenía temperado solar. Incluso, bueno, en realidad fue un reto porque trabajamos también con una empresa china y vinieron los chinos que hablaban inglés. Y bueno, en esa época también más o menos entendía los peruanos que los trajeron, la empresa que los trajeron, ellos hablaban solo en inglés, ¿no? Pero pues ustedes saben, siempre en las empresas hay ciertas cositas y a veces yo entendía ciertas cositas, ¿no? No podía hablar mucho, pero sí podía entender, ¿no? Y a veces escuchaba ciertas cositas, o sea, ya como una anécdota, ¿no? Que ellos se iban a ir, a veces al padre director le decían que sí, que iban a estar en cierta fecha, y yo escuchaba que hablaban en inglés, que no iban a estar, que se iban a ir. Entonces yo un poquito ahí ya podía ver, ¿no? O sea, era, bueno, fue un reto porque
era la parte estructural que ya estaba realizada, verificar que la piscina en sí, ¿no? El contenedor del agua, no tenga fisuras, no tenga cosas, supervisar bien el enchape. Luego se quedó solamente esa parte, había que acondicionar vestidores, había que coordinar con estas personas del temperado solar y luego acondicionar también toda la parte para las competencias ¿Competencias de natación? sí, porque en realidad habían competencias de natación, era como el reglamento, ¿no? Como los protocolos, ¿Tenía sí. su propio, digamos, protocolo para hacer como piscinas olímpicas? Era una semiolímpica, Ah, ya. entonces, o sea, cómo se debía usar, cumplir con las medidas oficiales, darles, podios, andariveles, o sea, ahí también aprendí de todo. Eso ya tenía, digamos, una estándar. Sí, cumplir con el estándar, sí, cumplir con el estándar, cumplir con la parte estética, con la parte del temperado, porque era reciclaje, con los protocolos de limpieza, porque también tiene todo un sistema de limpieza, que al principio, bueno, yo lo vi fácil, ¿no? Pero después poco a poco me di cuenta que era bastante, ¿no? Entonces, fue un reto, como les digo, ¿no? Entonces siempre le voy a tener mucho cariño a ese proyecto. Bueno, arquitecta, considerando más que nada como una pregunta así de informática, que en el año 2008 el Colegio de Arquitectos tenía alrededor de 10.000 miembros, que en la actualidad esa cifra se ha triplicado, alcanzando más de 30.000 Sí. miembros, lo que representa un aumento de más del 300% en tan solo 15 años. ¿Cuál ha sido su perspectiva sobre la oferta de profesionales de la arquitectura en la actualidad? ¿Ha experimentado algún problema relacionado con este incremento en el desarrollo profesional? Bueno, personalmente no. El problema que yo veo, somos más y en realidad los ingenieros ganan un poco de espacio, ¿no? Suplen un poco, ¿no? El campo laboral. Ya, no sé cómo los egresados, somos muchos, ¿no? Creo que estamos en las municipalidades, independientes, en el Estado, pero como te digo, personalmente no lo he sentido mucho, ¿no? Yo creo que más que nada porque he ido un poco como que migrando, ¿no? Empecé en la proyección, luego proyecté y ejecuté, luego ahora estoy en la docencia, ¿no? Y estuve también en saneamiento, un poco rotando por todo, ¿no? Entonces, al menos ahora no lo siento, ¿no? Pero sí, la otra vez vi el sello de un colega y ya me hizo sentir mal porque es 27,000 y tantos y yo soy 68, 74. En el CAP. Bueno, arquitecta, quizás para los estudiantes y recién egresados de la arquitectura que están dando sus primeros pasos en el mundo profesional, ¿cuál sería su principal recomendación para ayudarles a alcanzar plenitud en su desarrollo profesional? Bueno, dos cosas. Yo creo que primero ética, ¿no? Porque saliendo se van a enfrentar a una realidad bien podrida, ¿no? Que ya ha llegado hasta la parte técnica, porque nosotros somos técnicos, ¿no? Muchas veces van a ver que muchas cuestiones técnicas que nosotros ya las damos porque se aceptan y son lo correcto, desde el punto de vista de repente político no les va a importar, ¿no? Así se caiga un puente, se parta la carretera, se caiga el edificio, no les va a importar, ¿no? Porque su prioridad está en otra cosa. Ya, entonces, ética, fortaleza para decir cómo son las cosas, ¿no? Y no dejarse arrastrar por la corriente. Y otro que también me parece muy importante es el respeto al medio ambiente, ¿no?
definitivamente ingenieros arquitectos somos sembradores de concreto. Ya, si sembramos concreto, por un lado, debemos ver la forma donde suplir eso, ¿no? Porque nuestras ciudades pues están tan saturadas, tan hacinadas hasta cierto punto, y siempre se tiende a eso, ¿no? A la tuburización, que debemos de buscar otras alternativas, ¿no? Para solucionar el problema del hábitat, que es básico en nosotros, pero sin malograr la naturaleza, ¿no? O sea, ver cómo desarrollamos sosteniblemente, ¿no? Nuestro trabajo. Bueno, arquitecta, agradecerle por compartir su tiempo con nosotros y por los consejos que nos está brindando. Ha sido un verdadero placer conocer más sobre su trabajo, su experiencia en el mundo laboral y su visión en el mundo de la arquitectura. Okay. Gracias, chicos. Gracias, arquitecto. Sería todo. Gracias. Terminó. Bien. ¿Qué tal le pareció? Bonito, sí. Por las trabas de la cámara nomás. No, está bien. Es como cuando te dicen corten. Sí. Sí, ha salido bonito. Sí.